Cátedra Médica, hoy viernes de dermatología, nos acompaña la doctora Ana Núñez y vamos a estar conversando con nuestra querida doctora acerca de la caída del pelo, cuáles son las causas, cómo tratar esta afección que tanto preocupa a hombres y a mujeres. Buenos días, doctora Ana Núñez, bienvenida. Buenos días, Liz. Buenos días, doctor Lafontaine. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Para nosotros también es la primera visita de la Buenos doctora Ana días, Núñez en doctora. este Bueno, 2023. aunque la Ahora, doctora no me salude, buenos días, doctora. Un saludo, no sé qué tiene contra mí, pero bueno, doctora, Disculpe, doctor. eh, ahora, a Mauri, muy Pensé buenos que se días. había ido ya, doctor. a Mauri, No, jamás, jamás. Diga usted. a Mauri, yo quiero que tú veas qué Barbie le dejaron a ese Ken los Reyes, cuando tú a Ana Sí, Núñez. Sí, Anda sí. sí, a su rosadita, toda Ken. hermosa. Ave Gracias, María. gracias, gracias, gracias. Bueno, bien, doctora, el pelo. ¿m? Hoy vamos a estar hablando de la caída del pelo. Vamos a estar hablando de las causas, de cuáles son los factores que influyen en la caída del pelo y cómo tratar esto. Desde el punto de vista, digamos, de frecuencia, esta situación eh, está medida. Hay estudios que puedan establecer cuán frecuente es, en quién es más frecuente, en hombre, en mujer. ¿m? Y el pelo para los estudiosos, porque también a nosotros nos escuchan estudiantes. ¿Qué es el pelo, doctora? Sí, el pelo, y al igual que las uñas, forman una parte importante de lo que es la estética de la persona, porque tiene un componente social, pero también tiene un componente sexual. Entonces, por esta razón preocupa tanto la pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ya cuando hablamos de otro tipo de pérdida de pelo, porque hay muchos tipos de pérdida de pelo, generalmente el término se conoce como alopecia, pero dentro de ese término alopecia se pueden agrupar o englobar varias formas, digamos, de pérdida de pelo. Pérdida de pelo que pueden ser reversibles o pérdida de pelo que pueden ser irreversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el pelo puede o no puede volver a crecer como lo hacía antes. Entonces, el pelo son vainas, digamos, de queratina, que es una proteína. El pelo está compuesto, al igual que las uñas, de queratina. Son unos enlaces que están enredados como en forma de una trenza y por eso el pelo tiene esa textura que tiene, que es fuerte y está compuesto por diferentes estructuras. O sea, si agarramos el tallo piloso como tal, que vemos fuera, el que nos crece desde el cuero cabelludo, que nos crece en los brazos, en las axilas, pues si lo cortamos de forma transversal, este va a tener diferentes capas también. O sea que es una estructura bastante compleja y en él se desarrollan muchas situaciones de tipo inmunológico. Bien, doctora, el tema de la caída del pelo, como bien usted mencionaba, es preocupante, tanto para mujeres como para hombres, sobre todo si es en ese tipo de caída que ya se considera irreversible, que ese pelo no va a volver. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se cae el pelo? Y nos gustaría que pudiera orientarnos sobre si debe caerse una cantidad de pelo diariamente o si no, para que la gente pueda tener esta información a mano. Sí, ese dato es muy importante, Lisania. Tratamos siempre de hacérselo saber a nuestros pacientes. Hay una caída diaria normal de pelo. Aproximadamente se caen entre 50 y 100 pelos diarios. Cuando la caída, la pérdida de pelo excede esa cantidad, entonces ya estamos hablando de pérdida de pelo. Si yo pudiera entonces, colocarlo en mi mano, doctora, porque la gente no va a contar pues sí, las hebras, uno debe la gente no contarlo. las va a contar. Si yo pudiera ponerlo en la palma de mi mano, ¿cómo pudiera saber esa cantidad en base a mi puño, por ejemplo? En base, bueno, es que todo va a depender del largo del pelo también, Sí, ok. pero de acuerdo al largo de tu pelo sería la mitad de tu mano. La mitad de la mano. La Sí, mitad de la mano. sí. Ok, ok. Ok, ok. Claro, claro. Eso es si la caída de pelo
No es porque lo cortan. No, si lo cortan no se cae. A la gente que nos escucha, el teléfono de contacto aquí en cabina, la línea nacional es 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy hablando de caída del pelo con la doctora Ana Núñez. Si usted tiene alguna inquietud, que sabemos que seguro tiene alguna por ahí porque es un tema que causa mucha preocupación, como mencionaba la doctora, y que es muy común, sobre todo en mujeres. Así que cualquier inquietud que usted tenga en el día de hoy puede aprovechar a la doctora Ana Núñez y llamar para hacer sus preguntitas. Sí. Doctora, ¿qué hace una persona en sus hábitos de vida para poner el pelo en una condición tan que se le caiga? No porque se le vaya a caer porque va a ser calvo, sino, o sea, ¿qué hace una persona para que eso ocurra? ¿Cuál es el riesgo al que se ve sometido el pelo que lo puede llevar a esa situación? Bueno, las causas de pérdida de pelo son numerosas, o sea, son muchas. Hablando precisamente de el efluvio telógeno, que es... ¿Qué? Ahora en español, doctora, Efluvio por favor. telógeno. Sí, el efluvio telógeno es la forma más frecuente de pérdida de pelo y lo que ocurre es que el pelo no termina su ciclo completo, sino que antes de terminar el ciclo se cae en una de sus fases de crecimiento. El pelo normalmente tiene 3 fases de crecimiento. Una fase anágena, que es donde el pelo crece. Esta fase va a durar aproximadamente entre 2 años y 6 años, dependiendo el tipo de pelo y dónde se encuentre. Luego de esta fase ocurre la fase catágena, que es donde hay una paralización Del crecimiento. del crecimiento. Y luego de esta va a entrar la fase de reposo, que es donde el pelo finalmente cae. La fase catágena va a durar aproximadamente unas 3 semanas y la fase telógena entre 2 y 3 meses. O sea, vamos a hacer un ejercicio para que las personas comprendan. La fase anágena, nombre rarito ese, uno se recuerda a otra cosa, en que dura de alrededor de 3 años, usted dijo. Entre 3 años y 6 años, Y 6 dependiendo años. dónde esté el pelo y el tipo de pelo. O sea, que si una persona decide dejarse un mechón de cabello, su crecimiento total va a durar entre 3 y 6 años. Ese pelo va a Ese durar pelo, en cada fase pelo. de crecimiento entre 3 y 6 años. Ok, o sea que si Entonces de ahí mencionamos- duran los tres meses en los cuales se paraliza ese crecimiento y luego entra la 3 etapa semanas. 3 semanas. Ajá. Y luego entra entonces la etapa en la que se cae En ese la que pelo. se cae el pelo. O sea que ese pelo de Sergio Vargas, por ejemplo, lo mencionó porque un artista que todo el mundo conoce, tiene más de 3 años. Sí, tiene más de 3 años. Lo que pasa es que no todo el pelo se encuentra en la misma fase. Ok. Hay Sí. aproximadamente de un 80 a un 90% del pelo que está en fase de crecimiento, en fase anágena. Un 1% aproximadamente, 1 a un 3% está en fase catágena y el pelo que está en telógeno que se está cayendo es aproximadamente entre un 5 y un 7% más o menos. O sea que ya aquí queda establecido en esta primera parte del programa de que es normal que se caiga una cantidad de cabello diariamente por ese ciclo que usted ha explicado del crecimiento del cabello. Sí, eso Entonces, es normal. cuando está en fase anágena, yo le puedo decir fácilmente a una persona, mira, tu pelo está en fase de ano, si tiene el pelo corto, anágena. Cuando está en fase anágena, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué hace una persona que el pelo se le maltrate tanto que se le caiga? Generalmente, las causas de pérdida de pelo, como decía al principio, son muchas, son muchísimas. El pelo se cae antes de que termine su ciclo, que pueden depender de la persona. Primero, Ok. lo Más frecuente. lo más frecuente, el estrés emocional y estrés físico. Cuando digo estrés físico me refiero a cirugías
enfermedades, dietas restrictivas, esas personas que pierden mucho peso, las dietas sobre todo hipoproteicas, donde hay deficiencias de proteínas, deficiencias de hierro, deficiencias de algunos oligoelementos como el zinc, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D, deficiencias de ácido fólico. Todo eso puede hacer que el pelo se caiga de manera prematura sin completar el ciclo. Aparte, eso es lo que podría ocasionar la persona como tal, pero aparte hay enfermedades que pueden ser los estados febriles, las enfermedades del tiroides, los procesos infecciosos que pueden ser locales a nivel del cuero cabelludo, pero también pueden ser sistémicos, la sepsis, el COVID, que es otra enfermedad también viral, infecciosa, que causa pérdida de pelo. El posparto, doctora. El posparto, por supuesto, es una causa muy frecuente que le pasa a todo el mundo. Todo el que está posparto va a tener pérdida de pelo. Algunos empiezan a los 3 meses y otros ya más cercano entre 4 y 5 meses, pero todos van a tener pérdida de pelo, porque en el caso específico del posparto, cuando una paciente está embarazada, hay un estímulo hormonal que favorece que el pelo se mantenga en fase de crecimiento. Sí, crece mucho el pelo cuando la mujer está embarazada. Pero cuando ese estímulo cesa, entonces el pelo cae. Bueno, si usted tiene alguna duda hoy con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros llamando al 809-682-9850, también a través de la línea internacional 833-380-0062, o puede escribirnos. Nosotros estamos realizando transmisión en vivo en este momento en nuestro canal en YouTube Rumba FM, y por allí tenemos un chat en donde usted puede dejar sus preguntas y aquí vamos a estar al pendiente para poder responderles. Entonces, doctora, ¿cuándo debo yo alarmarme por que el pelo se me esté saliendo, quizás, de acuerdo a lo que yo veo, más de lo que debe caerse normalmente al día? Mira, como dicen por ahí, uno se conoce mejor que nadie. Desde que el pelo empieza a caerse más de lo normal, la persona se da cuenta, porque lo nota. Lo nota cuando se lava, que se le sale mayor cantidad de pelo, o empieza a ver pelos en el piso, o cuando está barriendo, o quizás la señora del servicio, como he tenido pacientes, le dice: doña, usted se está quedando calva, mire todo el cabello que hay en el piso, lo dejan en la almohada. O sea, se nota cuando un paciente está perdiendo pelo. Entonces ese es el momento adecuado para hacer la visita al dermatólogo y ver cuál es la causa de esa pérdida de pelo. Doctora, están muy en uso las extensiones. ¿Esas extensiones podrían entrar dentro del estrés físico al pelo original y pudiera provocarle caída de pelo a las personas? Producen pérdida de pelo, pero las extensiones producen pérdida de pelo. Por supuesto, pero es otro tipo de alopecia. Es una alopecia que se produce por trauma. Por trauma. Por tracción. Por alar el pelo. Eso es como a las niñas que las peinan muy estiradas. Exacto. Y eso le lastima el cuero cabelludo. Como yo digo, las quieren poner chinitas, o sea, le quieren poner los ojos como si fueran chinitas. Tanto le estiran el cabello que los ojitos se le ponen chinos. Ay, tan linda que sea. Vamos a escuchar qué dice la gente. Mientras más moñitos, peor. Vamos a escuchar, doctora, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Felicitarle por su importante programa. Ángel Cabrera desde Santiago. Hola, doctora, Ángel. Quiero preguntarle, ¿cuándo se pierde más pelo? ¿La medida que uno es joven o en la medida que va entrando en edad? Porque veo que en la medida que voy entrando en edad, pues el pelo se va poniendo como más duro. ¿Eso crea las condiciones para que el pelo pueda caerse más en la medida que uno va entrando en edad? Le escucho por radio. Buenos días. Gracias por su llamada. Gracias por su pregunta. Sí, definitivamente cuando vamos envejeciendo, el pelo también va envejeciendo y vamos a tener menos cantidad de cabello. Definitivamente, como dije al principio, en la raíz del pelo se realizan muchos procesos que tienen una división celular acelerada, donde se crea nuevo pelo, donde se está en constante fase de crecimiento, porque estas fases una le sigue a la otra. Cuando ya el pelo está cayendo, ya
está empezando de nuevo la fase anágena para que el pelo que se cae vuelva a crecer. Entonces, definitivamente, cuando envejecemos, esos procesos se ven también más lentos y el pelo, por ende, crece menos. Doctor Lafontaine, queda con una inquietud. Doctora, está muy en boga el teñido de la cabeza. Yo me he sorprendido, tengo muchos compañeros de mi generación que tienen la cabeza negrecita, negrecita. Usan negro eterno, que eso no tiene nombre, el negro eterno. Son afortunados. El negro eterno, además de envenenar, puede provocar alopecia. No es el color en sí lo que pudiera provocar alopecia, porque generalmente esos tintes negro eterno no contienen peróxido. Esos tintes es el color, básicamente. No contienen peróxido y no producen alopecia, no. Al contrario, al depositar el negro, como que rellenan la hebra capilar y hace que el pelo se vea un poquito más grueso. Ahora, sí, las decoloraciones, eso sí. Las decoloraciones sí pueden producir alopecia, también por el mecanismo de que básicamente la hebra se debilita, se quita la estructura externa para que penetren los colores o pierda la pigmentación y entonces ahí sí el pelo se quiebra y se rompe muy fácilmente. Vamos a hablar de ese aspecto, doctora, en breve, desde que recibamos esta llamadita, para hablar del tema de la ruptura de la hebra también, que es otro tema que preocupa mucho a las mujeres, sobre todo. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Y voy a cambiar el tema. Doctora, la onymicosis o los hongos de las uñas, ¿cuál es el tiempo de tratamiento para desaparecer esa bendita enfermedad? Escuche por la radio, la doctora le responderá en breve. Adelante. Excelente pregunta. Quisiera yo también tener una respuesta precisa para usted, pero todo va a depender del grado en el que se encuentre esa onicomicosis. No es igual una uña que está afectada, digamos que en un 25% y de manera distal, es decir, en el borde libre, a una uña que está afectada en su totalidad y que probablemente tenga también afección de la matriz. Pero también influye la edad del paciente. Con los años, la circulación va deteriorándose y eso hace que el aporte de los medicamentos hacia esa área tan distal como son las uñas sea menos efectivo que en los pacientes más jóvenes. Pero en sentido general hay un esquema de tratamiento que va desde 4 a 6 meses. Bien, doctora, antes de recibir esa llamadita hablábamos del tema de cómo se va debilitando la hebra, porque nosotras las mujeres, sobre todo, vivimos haciéndonos procesos en el cabello y eso debilita la hebra, hace que se quiebre y también se caiga porque se debilitó, no porque agotó ese ciclo del crecimiento del cabello y por eso se cayó. ¿Cuáles son las razones por las cuales se puede debilitar la hebra? ¿Cómo evitamos eso? Y bueno, seguir luciendo una cabellera hermosa, haciendo procesos, pero cuidando de que esa hebra no se debilite mucho. ¿Se puede lograr eso? Bueno, se puede lograr, pero hay que trabajar mucho en eso. Mucho. Definitivamente, cuando un paciente nos consulta y nos dice, yo vengo a la consulta porque tengo pérdida de pelo, tenemos que identificar si esa pérdida de pelo se refiere a que el pelo se está cayendo desde la raíz o a que el pelo, la fibra capilar, se está rompiendo. Generalmente, cuando el pelo se rompe, eso está asociado a factores externos. ¿Qué quiere decir eso? Principalmente los químicos, o sea, las cremas alisadoras, que simplemente cambian de nombre. Le decimos creatina, le decimos Botox, cambia el Botox, cambia el nombre y cambia la concentración de la sustancia que produce el alisamiento del pelo. Y por supuesto, el calor. El calor es una razón importante por la que el pelo se rompe, porque lo hacemos con mucha frecuencia. Sí. O sea, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, usamos blower, usamos planchas y entonces ahí es cuando la fibra capilar se rompe y se produce ese pelo que se ve feo, que está pajoso, que se ve seco. Lo ideal
sería disminuir al mínimo las herramientas de calor. El blower, las secadoras, la plancha, o hacerlo con personas que realmente puedan cuidar a no usar temperaturas tan altas. Por ejemplo, hasta en el secador de pelo nosotros podemos pedir que la temperatura a la cual nos secamos, aunque dure un poquito más, aunque en vez de durar 40 minutos secándonos, podamos durar 50, el pelo se va a maltratar menos porque se va a secar a una temperatura menor. Y también podemos hacer, por ejemplo, que si no tenemos una salida, una actividad muy importante, digamos, bueno, hoy me voy a lavar el pelo y me lo voy a dejar secar al aire. O solamente voy a hacer los rolos y no me voy a pasar blower. Eso del secado al aire, vamos a hablar también de eso en breves minutos. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, mi nombre es Raquel de Villamella. Hola Raquel, adelante con tu preguntita. Mi pregunta es para saber si es cierto que secarse el pelo al aire es dañino para la hebra del cabello. Supuestamente la de según una persona comentar una vez. Muchísimas gracias por su llamada. Sí, decía yo antes de recibir esa llamada y concuerda con lo que iba a preguntar del tema del secado al aire. Si el pelo, por ejemplo, de una mujer que se tiñe y después decide dejar secar el pelo al aire por cuidarlo, si realmente eso puede ser saludable para el cabello o si puede maltratarlo. Y es justamente lo que pregunta la oyente también. No, realmente el pelo no se maltrata porque lo dejemos secar al aire. Claro está, tenemos que cepillarlo suavemente, desenredarlo y secarlo normalmente. O sea, eso no tiene ningún inconveniente. Por eso el pelo no se va a maltratar, he escuchado también gente que dice que se va a podrir y toda esa cosa. O sea, eso no hay ningún problema. Bueno, ya usted escuchó. Si tiene alguna duda con relación al tema del día de hoy, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también puede llamar a través de la línea internacional 833-380-0062 o escribirnos a nuestro chat en la transmisión en vivo que realizamos en este momento en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Doctora, entonces llega ese paciente a su consultorio o esa paciente reportando que tiene una caída de pelo que considera importante. ¿Qué tipo de evaluación se realiza? ¿Cómo discrimina el especialista? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está provocando esa caída de cabello? Lo primero que tenemos que hacer, como siempre digo, es una buena historia clínica. Tenemos que investigar el paciente, primero preguntarle el tipo de caída que tiene, si se cae más en alguna temporada, generalmente cuando se cae más el pelo, si ve el pelo, porque hay pacientes que te dicen que está perdiendo el pelo, pero es porque está viendo que su pelo está, por ejemplo, más fino, más delgado, no porque precisamente lo esté viendo caer. Entonces ahí hay algunas diferencias. Investigar sobre los hábitos del paciente, sobre su nutrición, sobre el uso de medicamentos, que es una causa importantísima de pérdida de pelo. ¿Hay medicamentos que provocan que el pelo se caiga? Sí, hay medicamentos que provocan que el pelo se caiga, entre ellos los antipsicóticos, los antidepresivos, como el litio, y realmente es una pregunta obligada en la consulta. O sea, no debemos suponer que este sí y que este paciente no y que este puede estar tomando. No, es una pregunta obligada. ¿Tomas algún medicamento? ¿Tomas antidepresivos? Porque producen pérdida de pelo. Entonces, luego de esa historia clínica que debe de recoger básicamente los hábitos del paciente, el tipo de caída que puede estar presentando, las antecedentes personales del paciente, los antecedentes familiares, si el paciente sufre de alguna enfermedad, como por ejemplo el tiroides, si tiene alguna enfermedad inmunológica, como el lupus, que también puede producir pérdida de pelo. Luego de eso, entonces, procedemos a hacer el examen físico. Revisamos completamente el cuero cabelludo en todas sus áreas de manera detallada, buscando algún tipo de alteración, que haya enrojecimiento, que haya alguna bolita, que haya alguna pérdida, algún claro, como dicen, una pérdida localizada del pelo, buscando cualquier otro tipo de lesión que nos oriente hacia la caída. Buscando descamación, porque también la dermatitis seborreica es una causa de pérdida de pelo. Luego de ese examen, entonces utilizamos
una herramienta que es muy importante para nosotros los dermatólogos, que es el dermatoscopio. Es una herramienta que con luz nos permite identificar las estructuras del pelo y ver características propias de cada tipo de alopecia. Si es necesario, después de eso, si tenemos duda de qué tipo de alopecia pudiera estar presentando el paciente, entonces hacemos una biopsia de piel. Tomamos una muestra del cuero cabelludo y le enviamos al patólogo. Bien, doctor Lafontaine. ¿Qué sería una rutina de laboratorio para ustedes? Porque usted mencionó ahorita un espectro de enfermedades amplio. Sí, para el paciente que está teniendo un efluvio telógeno, debemos de mandar a hacer un hemograma, las pruebas del tiroides, TSH, T4, libre y T3. Debemos de mandar a hacer hierro, o sea, el panel de hierro, hierro total, captación, ferritina, mandamos a hacer también, vitamina D, vitamina B12 y zinc. Eso Bien. sería básico. Bien, doctora. Entonces, ya voy a consulta. Se determina cuál es la razón por la cual se está cayendo mi cabello. ¿Cómo frenar esa caída del pelo? ¿Cuál es la medida que toma el especialista atendiendo a la causa de esa caída de cabello? Exacto. Lo primero que hacemos es verificar ya con todo lo que tenemos, el examen físico, las pruebas que hicimos. También hay una prueba que se me escapó que se llama el pull test, que es que hacemos tracción sobre un mechón de cabello. O sea, se Sí. extrae una hebra de cabello o varias. El pull test se toma un mechón de cabello y Ok. se hace una tracción firme, pero que no duele, no Ah, ok, dolorosa. ok. Entonces contamos las hebras que sacamos con esa tracción. Generalmente deben de ser ya cuando están por las 5 y decimos que tiene un pull test positivo. O sea que yo puedo coger y hacer un screening de pulte. Yo voy caminando y después le doy un jalón de moño. Un jalón de moño. Mira, ese Casares va de... Positivo. Ay, Dios mío. Bien, entonces, doctora. Entonces, Ajá. Liz, para completar la pregunta que me estabas haciendo, ya que tenemos todo eso, ya hemos identificado el tipo de alopecia que el paciente tiene, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar y corregir la causa de la alopecia. Es importante saber que la pérdida de pelo inicia generalmente 3 meses después de que ocurrió el evento. 3 meses Meses después de ocurrirlo. Exactamente. Es decir, si yo inicié una dieta restrictiva, la pérdida de pelo yo la voy a presentar 3 meses después. Eso es por el ciclo de crecimiento que tiene el pelo. Entonces debemos indagar desde el momento en que inició la caída del pelo, 3 meses antes, para determinar cuál fue esa causa. Si fue un evento que ocurrió en ese momento, como dije al inicio, estrés emocional o estrés físico, y luego de que lo identificamos, entonces debemos de corregirlo. Porque si no lo corregimos, el efluvio, que es agudo, porque tiene menos de 6 meses, si la causa persiste, entonces se puede volver crónico y durar un tiempo más. Entonces, luego de que identificamos y corregimos esa causa, si es posible, y para corregir esa causa nos auxiliamos del psicólogo, que es una herramienta importantísima para nosotros en los casos de pérdida de pelo, del nutricionista, si necesitamos reponer en específico alguna vitamina o algún oligoelemento que no podamos hacerlo nosotros mismos, pero lo hacemos. Y entonces luego de eso, tratar de mejorar esos hábitos que el paciente pueda tener que le ocasionan la pérdida de pelo. Bien, hoy Pero- estamos... Sí, adelante. Perdón, ¿cómo que corregir aquellos elementos que no pueden corregir ustedes mismos? Como así ustedes son médicos. Ahí me causó un ruido.
Sí, claro que sí, Por ejemplo. somos médicos, pero no significa que podamos resolverlo todo por nosotros mismos, por eso tenemos especialidades. Pero Los dermatólogos son específicamente en el asunto. especialistas, los nutricionistas son especialistas, dependiendo de lo que el Ok. paciente necesite, Ya- hacen ya un la cálculo comprendí. de lo que le van a dar, dependiendo talla, peso, o sea, todas esas cosas que uno tiene nociones, pero que no las maneja como maneja lo de uno. Ok, A ya eso lo me comprendí. refiero. Ya comprendí. Hoy a la gente que nos escucha queremos recordarles que estamos conversando con la doctora Ana Núñez, quien además de ser médico dermatólogo es tricóloga, por eso hoy estamos hablando de pelo, de la caída del pelo, cuáles son sus causas y cómo tratar este problema que tanto preocupa tanto a hombres como mujeres. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más aquí en Cátedra Médica.